Una vez más, muy buenos días. Perdón las interrupciones, es una batalla campal con los aparatos electrónicos. Pero en fin, el hombre los creó, ni modo, hay que batallar con esa parte. Buenos días, ¿cómo amanecen? Esperamos en la gracia del Señor que todo bien. Leía al principio el Salmo 117 y permítame repasarlo de manera que esto nos sirva como una plataforma para orar y para declarar la misericordia de Dios que es abundante en nuestras vidas. El Salmo 117, 1 y 2, que son los dos versículos que este lleva, dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por este tiempo, Señor, de victoria que tenemos. Gracias porque la mayoría, Señor, estamos ante un nuevo día, un nuevo amanecer, nuevas expectativas, Señor eterno, de las cosas que tú tienes preparadas para con nosotros. Oramos, Padre, porque tu grande amor, Señor amado, cada día se haga y se siga siendo manifiesto en la vida de cada uno de nosotros. Oramos, Señor amado, porque tu paz, tu gozo, Señor, prevalezcan en la vida de cada uno de nosotros. Así que, Dios eterno, en esta mañana nos encomendamos en tus manos, declarando, Señor, lo que dice esta palabra preciosa leída, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, y Señor, eso nos lleva a siempre tener un cántico manifiesto en nuestras vidas. Señor, gracias. Oramos por todas aquellas familias que de una u otra manera están pasando por algunas dificultades, algunas necesidades, Señor, en el diario caminar que tenemos. Oramos, precioso y bello Espíritu Santo, para que estas familias sean fortalecidas. Si hay escasez, haya provisión. Señor amado, si hay enfermedad en su cuerpo, la sanidad, la salud de tu palabra sea manifiesta en sus vidas. Señor, por nuestros familiares, por la iglesia, por los amigos, creemos, mi Dios eterno, que lo sobrenatural de tu reino se hace manifiesto en la vida de cada uno de ellos y de ellas, de nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Padre, permítenos hoy dirigirnos, Señor, a este pueblo con esta palabra, Señor, que se ha puesto en el Espíritu para poder ser edificados, para poder ser confrontados. Y, Señor, siguiendo la línea bíblica, Señor amado, la palabra enseña, redarguye, corrige y da dirección hacia donde tú nos estás llevando. Así que, Padre, gracias por todo acontecimiento poderoso en nuestras vidas. Te amamos y te glorificamos, oh roca de nuestra salvación. Gracias por la vida de cada hermano y hermana que ha estado pendiente, Señor, de estas transmisiones y que hoy una vez más está allí conectado juntamente con nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor y Dios. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Aleluya. Amados, amadas, muy buenos días una vez más. Yo estoy totalmente convencido que han estado pendientes de todo ello, sus oraciones de manera que no se generen muchos estorbos dentro del contexto propio de la transmisión, algunos aparatos que se ponen ahí rebeldes dentro del contexto, pero
hemos estado orando para que esto salga lo más claro posible y que de igual manera seamos entendibles dentro del contexto de lo que Dios nos está permitiendo. ¿Cómo amaneció? Espero que bien, espero que bien. Ahí donde cada familia se encuentra. Salcajá, ¿cómo está Salcajá? Yo estoy totalmente convencido que bendecidos, victoriosos y estableciendo el reino de Jesucristo ahí en cada uno de los 4 puntos cardinales de nuestra amada Salca, aleluya, que dice el casco urbano de Shela. Me imagino que de igual manera ahí conectadas las familias con el pendiente de lo que Dios está haciendo, las diferentes zonas de esta ciudad de Quetzaltenango, San Cristóbal. Espero que estén conectados, hermanos amados, en San Cristóbal y en toda esta República de Guatemala y aún fuera de nuestras fronteras. Se han reportado algunos hermanos de Estados Unidos, del área mexicana, del área centroamericana. En fin, Dios nos está permitiendo llevar una semilla de bendición a muchas familias y usted no es la excepción. Me imagino que la casa Calel, así le llamamos, hermana Esperancita, hermano Leo, reina Carmencita, los jóvenes allí presentes, seguro estoy que están atentos a todo esto. La familia Castillo también, que son un bonito número ahí de hermanos. En fin, cada una de las familias de Salca, aleluya, les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, vamos a entrar a lo que es la enseñanza para esta mañana, que ya tiene un título: Sanando heridas. Sanando heridas. La semana pasada hablábamos acerca de cómo enfrentar las situaciones, las dificultades, las cosas que han venido aconteciendo. Pero se anida fuertemente en mi espíritu que ya todos estos días donde ha habido turbulencia, donde ha habido cierta situación que ha venido a complicar nuestra relación con nuestro prójimo, y en este caso con nuestros seres queridos, de seguro que han habido roces, de seguro que han habido pleitos, de seguro que han habido enojos, descontentos, qué sé yo. De todo pasa cuando la situación no está normal. Bueno, sucede también cuando todo está normal. Así que yo le pido que tome un lapicero, que tome un cuaderno, un área de notas y empiece a tomar una nota específica. No escriba todo, sino los títulos, subtítulos y especialmente la palabra que vamos a dejarle. ¿Por qué razón? Porque esta le va a servir para hacer un repaso. Hoy tenemos la enorme bendición de que usted puede volver una vez más a esta página en internet, Palabra en Acción Salca, aleluya, y volver a repasar la nota que en este contexto se está diciendo. De hecho, muchas o todas de las enseñanzas que hemos estado transmitiendo quedan grabadas ahí para nuestra edificación. No está de más decirle que nos ayude a promover esta página con sus amigos, con sus familiares, qué sé yo. Una de las lideresas daba un testimonio bastante interesante que estaba haciendo la llamada a unas familias, especialmente a una hermana del área local allí en Salcajá. Pero por alguna razón de la vida, uno de los números cambió y la llamada va a otro, por supuesto, a otra área de teléfono. Y resulta que esta persona que contesta allá al otro lado es de la ciudad capital, es cristiana y empieza a hacerse una interrelación o a relacionar ya pensamientos. Así que ayúdenos, joven amado. Yo sé que tú tienes bastantes conocidos, amigos, familia. Ayúdanos con esta gracia que ustedes tienen de hacer el uso de la internet. Hay jovencitos que se hacen los rogados, hay jovencitos que como que no se quieren conectar, pero sí que viven conectados y nosotros ya los controlamos en ese sentido. Es parte ya de como que del diario vivir. En fin, ayúdenos. ¿Qué le dije? Un lapicero y un subcuaderno. Vamos a tomar una temática titulada una vez más, Sanando heridas.
quiero utilizar un objetivo dentro de esta temática. Y el objetivo es compartirles algunas enseñanzas para tener relaciones, oiga el objetivo, para tener relaciones dirigidas por el Espíritu Santo. Dos textos o dos pasajes de la Escritura. El primero de ellos que quiero utilizar está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 en adelante. Quiero usar también como una forma de textos bases, citas bíblicas bases de esta temática sanando heridas, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Pero comenzamos. Evangelio de Juan 14, 15. Y comienza con una gran expresión. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y entonces viene una promesa que ya se ha hecho realidad en nuestras vidas. Espero que en la suya se esté dando. Y dice el versículo 16, y por favor tomen nota de estos versículos. Estoy en el 14, 16 del Evangelio de Juan. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ok. Este pasaje tiene una relación directa de la participación activa del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, comienza con esta gran expresión que de seguro la vamos a redundar en el desarrollo de la temática de esta mañana. Si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, hay algo extraordinario ahí que sucede. Pero vayamos a Gálatas capítulo 5. Estoy diciendo que el objetivo de esta enseñanza es compartir algunas enseñanzas para tener relaciones dirigidas por el Espíritu Santo. Y entonces dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire cómo termina el versículo 23, que es poderoso. Contra tales cosas no hay ley. Pero ¿cómo comienza? Mas el fruto del Espíritu es amor. Quiere decir, amados, que en nosotros siempre va a haber una manifestación. Ahora, voy a usar dos palabras que de alguna manera fusionan en nuestras vidas. Esto es carácter y temperamento. Carácter y temperamento. Es la personalidad que usted y yo manifiesta. El temperamento son las áreas de los altibajos, como los sanguíneos, los coléricos, los melancólicos y los flemáticos. O sea, es una parte que se va generando. No voy a hablar literalmente de los 4 temperamentos, pero están relacionados 100% allí. Así que unos son dominantes, otros se sujetan, en fin, hay un altibajo dentro del área de los temperamentos. Pero el carácter amado es algo que traemos, pero que en la gracia y en la misericordia de Dios podemos ir cambiando. O sea, el temperamento está ahí. Usted es colérico, usted es sanguíneo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Dirá usted. Usted es melancólico, es flemático, ¿qué se le va a hacer? Estoy hablando ahora, conectado a la Escritura,
acerca del fruto del Espíritu Santo. Podemos llegar a decir en determinado momento, es que yo soy así, mi carácter es así, mi temperamento es así. No, un momento. Y, voy a usar la otra palabra, dirigir. ¿Por quién está siendo usted y yo dirigidos? ¿Cómo le conocen en su casa? Bueno, para los papás, normalmente una de las líneas que nos marcan es la parte de enojones. Algunas mamás, algunas. Pero la mayoría de papás estamos dentro de una característica o un renglón de enojones. Digo, hay algunas mamás que también le ganan al papá en ese contexto. Pero, ¿cómo le conocen a usted? Joven, ¿cómo te conocen en casa? Yo sé que ya desde el mes de marzo hasta esta fecha, mediados de marzo más o menos hasta esta fecha, todo ha sido anormal. Muchos de ustedes jóvenes posiblemente ni han salido de casa y se han salido solo a un quehacer inmediato y ya de regreso a casa, porque no tienen toda la normalidad en el contexto de la vida, y eso viene a friccionar. Cuando papá o mamá te pide algo, ¿cómo respondes? Normalmente la juventud hoy en día, y bueno, de todos los tiempos, siempre su respuesta es áspera. Su respuesta es una forma hasta muchas veces déspota. ¿Por qué? Porque carácter y temperamento fusionan. Pero cuando estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, oigan, cuando estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, los temperamentos se someten y el carácter empieza a ser un carácter cristiano. Ahora bien, ¿por qué tomo la temática sanando heridas? Estaba orando y estaba pensando en esto, mi amado, mi amada, sanando heridas. Nosotros somos seres sociables, nosotros somos seres que nos relacionamos. Hay una sociedad, comienza primero en casa nos conocemos, está el área social laboral, está el área social cultural, etcétera, etcétera. O sea, hay una sociedad dentro de todo esto. Ahora bien, hay dos líneas específicas. Una, o estoy herido y peleado conmigo mismo, o estoy herido y peleando con los demás. Por favor, al momento del desarrollo de esta temática, saque sus conclusiones. O tienes un pleito interno, que claro, en las dos vías funcionan, pero o tienes un problema contigo que ya no te aguantas, o tienes un problema también contigo, pero que ya no aguantas a los demás. Cualquiera de las dos áreas. Repito el objetivo, que es compartir algunas enseñanzas para tener relaciones dirigidas por el Espíritu Santo. Muy bien, el comportamiento entonces dirigido por el Espíritu Santo carece de debilidades. Escucha esto, el comportamiento dirigido por el Espíritu Santo carece de debilidades. Por el contrario, cuanto, oigan esto, vigoroso y fuerza toma una parte cuando no es dirigida por el Espíritu Santo. Oigan esto, las personas que hemos nacido de Dios, nacido de la Escritura, estamos siendo dirigidos, debemos de estar siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando hay llenura del Espíritu Santo, vamos a ser diferentes en ese contexto de la vida. Ahí vamos. Así que es la parte que nos mueve. Quiero que en esta mañana veamos 9 características, porque eso es lo que forma. Voy a tomar ahora la base 100% en Gálatas, capítulo 5, versículos 22-23. Hay 9 características del Espíritu que transformarán nuestras debilidades. Escucha esto, hay 9 características del Espíritu Santo que transformarán nuestras debilidades. Así que
este es el contexto que nosotros tenemos que ir manejando. Muy bien, el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. Así que somos portadores de buenas noticias. Muy bien, les comparto entonces estas enseñanzas acerca del fruto del Espíritu Santo. Vamos con la primera. Déjate dirigir por el amor. ¿Cómo? Sí, déjate dirigir por el amor. Los 12 apóstoles, hermanos amados, representan a la humanidad egoísta del hombre, o mejor dicho, representaban, porque básicamente si no vamos a caer en este tiempo de los apóstoles, y hoy ellos son otro rol. Pero los apóstoles, los 12 apóstoles representaban, cuando estaban con Jesús, a la humanidad egoísta del hombre. Sin embargo, el Señor Jesús pudo decir de ellos. Por favor, apunten Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Oigan, 13:35 del Evangelio de Juan. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando los apóstoles, discípulos, empezaron su caminar con el Maestro, tuvieron que pasar por todo este moldear de la vida. Sus temperamentos fueron marcados, un Pedro, un Juanito, los hijos del trueno, etc. Ellos representaban en ese contexto inicial a esa humanidad egoísta. Así que lo primero que tenemos que resaltar es que debemos de dejarnos dirigir por el amor. Ahora bien, ama a Dios y vence el egoísmo. Dijo también el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, 37 y 39. Dijo también el Señor en esta palabra de Mateo 22, 37 al 39. Oigan, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y vence el egoísmo. El hombre por naturaleza es un ser egoísta, pero si el Espíritu Santo controla su vida, él también será un individuo compasivo, tierno y amante. Por eso tenemos que amar a Dios, y al amar a Dios vamos a vencer el egoísmo. Si estamos viendo ya el primer fruto es dejémonos dirigir por, escucha eso, el amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¡Buah! Esa es la primera parte que estamos. Ama a tu prójimo y vence el rencor. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 44. Y una vez más el Señor Jesús dijo: amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os ultrajen. Oiga las palabras que ocupó Jesús en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os ultrajan. Este tipo de amor jamás es generado por el hombre. ¿Cuál? Realmente amar al prójimo. O sea, si no hay un mandamiento de parte de la Escritura, el egoísmo que hay en nosotros nos lleva mucho más allá, y por supuesto el rencor, el resentimiento y toda aquella situación adversa hace que nuestra vida se descomponga. Yo así le llamo. Una de las más sugestivas y fascinantes evidencias de lo sobrenatural en la experiencia cristiana, por favor oiga esto, es ver que dos personas afectadas de conflictos, oigan eso, de conflictos de personalidad, pueden entenderse y amarse
con un genuino amor. Déjate dirigir por el amor. La base primaria es ama a Dios y vence el egoísmo. Si podemos hablarlo como una segunda base, ama a tu prójimo y vence el rencor. ¿Cómo estás en esta área? ¿Cómo estás siendo dirigido por el Espíritu Santo? Hermanos, estamos en una época donde somos fáciles de ofender. Estamos en una época donde estamos tan vulnerables que fácilmente permitimos que la cizaña, permitimos que el enemigo venga y mine nuestras vidas. Por eso es importante dejarnos dirigir por el amor. Esto es carácter. Carácter, fruto es igual a carácter. El carácter del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Número 2, déjate dirigir por el gozo. El gozo previsto por el Espíritu Santo no está limitado por las circunstancias. Muchos tienen la errónea idea de que pueden ser felices si las circunstancias se dan bien. Dos palabras, gozo y felicidad. Los que así piensan desconocen la diferencia que hay entre felicidad y gozo. Como lo dijo un hombre, un misionero de nombre John Hunter de Inglaterra, oigan las palabras que este hombre ocupó: la felicidad es algo que simplemente ocurre por el juego de las circunstancias. Oigan, pero el gozo perdura a pesar de las circunstancias. Oigan lo que dijo este varón John: la felicidad es algo que simplemente ocurre por el juego de las circunstancias. Hoy estoy feliz porque las cosas están bien, pero mañana pueda que no. Sin embargo, dice, pero el gozo perdura a pesar de las circunstancias. Entonces, gózate en cualquier circunstancia, sabiendo que todo tiene un buen propósito. Escucha esto: gózate en cualquier circunstancia, sabiendo que todo tiene un buen propósito. El gozo te permite saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice Romanos 8:28. Oiga, lo que el gozo nos permite saber, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo lo podía decir porque aprendió la experiencia de vivir en la plenitud del Espíritu Santo. En Filipenses capítulo 4, versículo 11, desde esa misma prisión el apóstol dijo, aquí en esta escritura 4:11 de Filipenses: he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación. Gózate en cualquier circunstancia, sabiendo que todo tiene un buen propósito. Y el apóstol dijo en Filipenses 4:11, he aprendido, o sea, tenemos que ser enseñados a ser dirigidos, decíamos, por el gozo. Reconociendo que esto es fruto y fruto es carácter, o sea, se forma carácter en nosotros. He aprendido a contentarme cualquiera sea la situación. El hombre que puede alegrarse y estar contento mientras sufre las cadenas de una prisión, tiene que contar obligadamente con una fuente sobrenatural, oigan esto, de poder. Y esto es el Espíritu Santo en su vida. El carcelero de Filipo, allí en Filipo, él pudo ver eso en la vida de los apóstoles. En este caso, hablando siempre de Pablo y de Silas. Ellos fueron llevados a la cárcel, hermanos.
antes de ser llevados a la cárcel, fueron juzgados. No fueron hallados en pecado porque según los religiosos de ese entonces, su pecado era predicar las buenas noticias del Evangelio, predicar de Cristo. Los hallaron falsos y después de darles una buena somatada, los meten, vea la escritura, los meten al calabozo a lo más profundo allá. Pero, ¿cuál era la actitud de estos dos siervos de Dios? Hablo de Pablo y de Silas. Dice que a medianoche entonaban himnos. ¡Ah! Cuando nos dejamos dirigir por el gozo, vamos a saber que toda circunstancia tiene propósito. Y entonces vamos a aprender a contentarnos, sea cual sea la situación. Así que estamos en nuestro tema, sanando heridas. Número 3. Dirígete o déjate dirigir por la paz. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paz es igual a paciencia. El Señor predijo que el Espíritu Santo sería la fuente de la paz de Dios. Vamos por favor a la escritura, Romanos capítulo 5 versículo 1. Confía en Dios y recibirás paz. Déjate dirigir por la paz. Precioso y poderoso. Dice Romanos 5:1, confía en Dios y recibirás paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esta palabra, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera línea en todo es mi relación con Dios. Por favor, eso considéralo al 100%. Como esté nuestra relación con Dios, amados, automáticamente eso se va a manifestar con nuestro prójimo. Así que hago un paréntesis, voy a cortes comerciales y digo, si vives enojón, si vives preocupado, si vives afanado, que es un sinónimo de la preocupación, si vives malhumorado, y la pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque entonces no hay amor, entonces no hay gozo, entonces no hay paz. ¿Qué está pasando en tu entorno? Que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos su nombre. La paz de Dios que no se turba ante difíciles circunstancias, está ilustrada por el Señor Jesucristo cuando dormía profundamente en el camarote o en el piso de la embarcación. Este testimonio bíblico es bastante interesante cuando los evangelios lo presentan. Los discípulos estaban allí en la barquita. Jesús les dijo, vamos al otro lado. Pero, ¿qué pasó? Habían 12 discípulos, que voy a tomarlos otra vez, representaban, me atrevo a decir, a la cristiandad de hoy. ¿Cómo así, pastor? Sí. 12 cristianos preocupados, 12 cristianos miedosos y uno, voy a usar al mismo Cristo de gloria, y un cristiano dormidito allá en ese camarote. La barquilla se movía de un lado a otro. La tempestad, hermano, eso era duro, seguro estoy. Las tempestades de la vida pegan duro. Pero habían 13, pero 12 estaban turbulentos. Escucha,
Cuando la paz de Dios es parte de nuestra vida, vas a dormir tranquilo, hombre. Te vas a despertar renovado. Te vas a despertar con ganas de vivir. Te vas a despertar amado, amada, con las ganas de servirle a Dios. Pero los que viven turbulentos, los que no duermen en la noche, hermanos, se levantan de una forma, bueno, ¿para qué decir más? ¿Cómo amaneciste hoy? ¡Hala! Otra vez nos cerraron el país y no puedo hacer esto. Dale gracias a Dios que estás vivo. Dale gracias a Dios. Mira, si no has desayunado, ay, yo ya me tomé y me comí mis cerealitos, esos sabrosos ahí. Ya estamos. Hay paz, hay quietud en el espíritu. El mar de la vida golpea duro. Pero si eres dirigido por la paz que da el Señor, que da nuestro buen Dios, tu vida va a ir mucho más allá. Así que, o eres o estamos en el área de los 12 turbulentos, o estamos en el área del 1 que está durmiendo ahí en medio de la tormenta. Te lo dejo ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Ora a Dios y recibirás paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Ora a Dios y recibirás paz. Pablo escribió lo siguiente: por nada estéis afanosos, preocupados o ansiosos, sino sean conocidas, oigan, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por favor, hermanos, dejémonos dirigir por la paz. La paz que da el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Confía en Dios y recibirás paz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ora a Dios y recibirás paz. Hermanos, cuando la cosa esté turbulenta, métete a tu lugar secreto. Métete ahí. Solo tú y tu Padre. Y recibe esa paz que solamente Él da. Recibe ese gozo que solamente Él da. Recibe ese amor que solamente Él da. Esta es su gracia bendita. Número 4. Estamos hablando acerca de sanando heridas. Déjate dirigir por la paciencia. Déjate dirigir por la paciencia. El cuarto rasgo característico del temperamento lleno del Espíritu es la paciencia. Ahora bien, escucha. Valora la tolerancia y aguante. ¿Ah? Valora la tolerancia y aguante. Estos son los dos principales sinónimos sugeridos por los comentaristas bíblicos para descubrir, oigan eso, esta característica espiritual. Se le define como la virtud de soportar injurias y sufrir censuras o aflicciones sin pagar con la misma moneda, tal como lo hacía el Señor. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice esta palabra en Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Valora la tolerancia y aguante. Déjate dirigir por la paciencia. Hermanos, ¿qué dice la Escritura hablando de Jesús? ¿Quién? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga
justamente. La persona paciente es la que puede ejecutar las tareas domésticas, las tareas olvidadas y las tareas difíciles de la vida sin quejarse y sin, hermano amado, estar ahí alardeando de las cosas. Oigan, la persona paciente es la que puede ejecutar toda clase de tareas. Han habido algunos acontecimientos aquí en casa y hay cosas que uno no hace, honestamente no hace. Por ejemplo, uno de hombre, algunos de seguro ya es su característica, Dios lo bendiga, de estar atendiendo asuntos de la casa, aparte de los asuntos de su trabajo fuera de casa. Pero cuando uno se enfrenta a esto, por ejemplo, así tan sencillito, el hecho de ayudar a la esposa al lavado de los utensilios que se usan en la cocina. Padre amado, estos abundan. Que ya salió esto, que ya salió lo otro, que ya en estos últimos días he tenido la bendición, lo llamo así, de ayudar en casa. Hermanos, los primeros días, wow. Pero tomé una actitud y dije, no, esto nos beneficia a todos los que estamos en casa, así que vamos. Una música, algo allí y empezamos. La paciencia, tolerancia y aguante son cosas que van a venir a ayudarnos dentro de todo este contexto de la vida. Así que déjate dirigir por la paciencia. Número 5. Déjate dirigir por la benignidad. Déjate dirigir por la benignidad. La amabilidad o gentileza es un acto deliberado. Sí, la amabilidad o la gentileza es un acto deliberado, educado, cortés, considerado y comprensivo de bondad que brota de un corazón tierno. Número 5, déjate dirigir por la benignidad, o sea, ser amable, ser gentil, ser educado, ser cortés, ser considerado, ser comprensivo, ser bondadoso. Aprendamos a ser compasivos, hermanos. El mundo en que vivimos conoce muy poco de este tipo de ternura. Es el resultado de la compasión que siente el Espíritu Santo por una pérdida y agonizante humanidad. La vida de apuro, bullicio, depresión en el que vivimos, hermano, todo esto viene a apretar nuestras vidas. Así que aprendamos a ser compasivos. Aprendamos a ser cortés. Yo soy de apellido Cortés, Macario Cortés. Macario, bienaventurado, dichoso. Y vengo a ser cortés. Miren pues, qué gracia la de mi Señor. Aprendamos a ser compasivos, aprendamos a ser corteses. El cortés y comedido Espíritu de Jesús nos sirve como ilustración cuando se hace el contraste entre Él y la cruel actitud de los discípulos hacia los niños. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 13 y 14, está este testimonio de que estos discípulos estaban haciendo a un lado a los niños, pero con estas palabras. Marcos apunta, Marcos 10, 13 y 14, y leo solo este párrafo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis. ¡Wow! Hermanos, ¿qué pensarían los papás primero cuando los discípulos estaban haciendo a un lado a los niños? No toquen al maestro, no lo molesten. No. ¿Qué pensarían los papás? Pero luego, ¿qué pensarían del maestro cuando el maestro le dijo: hey muchachos, no impidan a los niños que vengan a mí, déjenlos venir a mí? ¿Cuál creen que fue la actitud que tomaron los papás hacia Jesús?
Hermanos, aprendamos a ser cortés, amables, amables. Esta gentil, oigan esto, característica del Espíritu Santo, jamás formula preguntas tales como: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? O ¿debo perdonar a mi hermano que a su vez no me pidió perdón? O ¿hasta qué límite se puede soportar ciertas cosas? El Espíritu Santo es capaz de brindar gentileza cualesquiera sean las circunstancias o las presiones que se soporten. ¿Qué estamos diciendo? Déjate dirigir por la benignidad, o sea, la amabilidad, la gentileza, ser educados, ser corteses, ser considerados, ser comprensivos, ser bondadosos. Estas partes tienen que estar vigentes en nuestras vidas. ¿Estamos siendo enseñados en algo? Sanando heridas. Sanando heridas es nuestro tema. ¿Cómo estás con tu relación con Dios? ¿Cómo estás con tu relación con el prójimo? ¿Cómo estás con tu relación contigo mismo, contigo misma? Número 6. Déjate dirigir por la bondad. La sexta característica del hombre lleno del Espíritu Santo es la bondad, que se define como dar de sí y de sus bienes. Escucha, la sexta característica del hombre lleno del Espíritu Santo es la bondad, que se define como dar de sí y de sus bienes. ¿Eres bondadoso? ¿Practicas la generosidad? ¿Eres generoso, hermano o hermana? Practica la generosidad, o practicar la generosidad es la benevolencia en su forma más pura. Es la natural inclinación a hacer el bien, pero elevada a su máxima expresión, incluye la hospitalidad y todo otro acto que nace de un corazón generoso que está más interesado en dar que en recibir. Pablo le dijo a Tito, el joven predicador, que debía predicar de tal manera. Tito capítulo 3, versículo 8. Tito 3, 8. Dice un fragmento de este versículo: que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Piensa un poco más en otros, hermanos. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo de dejarnos dirigir por la bondad. Miren, hoy está aconteciendo un sinfín de cosas, pero no vayamos tan lejos. No vayamos tan lejos. En casa. ¿Eres tú bondadoso? ¿Somos nosotros bondadosos? Voy a usar los sinónimos que estoy mencionando. ¿Piensas tú en los demás? Si eres esposo, ¿piensas tú en tu esposa? Si eres la esposa, ¿piensas tú en tu esposo? Si son los hijos, ¿piensan ustedes en sus papás? ¿Papás, piensan ustedes en sus hijos? Hermanos, si el ser dirigidos por la bondad indica esta parte, dar de sí mismo y de sus bienes, esto implica una generosidad a grande escala. Pero el pensamiento que quiero encerrar es pensar más en los demás que en mí mismo. ¿Quieres vivir una vida frustrada? Vive ensimismado. Oigan la palabra que usé, ensimismados. ¿Qué es un ensimismado? Pensar solo para uno, como el asadón, solo para adentro, solo para adentro. Hermanos, dejémonos dirigir por la bondad, y esta gracia maravillosa de Dios va a ser algo extraordinario. Hechos capítulo 20, versículo 35,
También el escritor, el doctor Lucas, expresó de esta manera, hablando de nuestro Señor Jesús. Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Más bienaventurado es dar que recibir. Así que, hermanos, dejémonos dirigir por la, decíamos, bondad. Número 7. Si te das cuenta, estamos desglosando Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Estamos hablando del carácter, pero estamos hablando del carácter dirigido por el Espíritu Santo. Estamos hablando de la parte temperamental, aunque dije al inicio, yo no iba a desglosar ni voy a desglosar las partes temperamentales, pero aquí están presentes. Número 7. Déjate dirigir por la fe. Déjate dirigir por la fe. Entraña la fe, entraña un total abandono a Dios y una dependencia absoluta en Él. Eso es la fe. ¿Qué es en este contexto dejarnos dirigir por la fe? Entraña un total abandono a Dios y una dependencia absoluta en Él. Él y Él. Él es el todo. A mí me bendice el Salmo 23:1, claro, los 6 versículos, pero está redundante. Desde que comenzó todo este movimiento ahí de la pandemia, el Salmo 23 ha sido uno de los bastiones, claro, toda la palabra, pero el Salmo 23 dice: Jehová, el Señor es mi pastor. Así dicen otras versiones: el Señor es mi pastor y en Él estoy completo. ¡Ja! Dejarnos dirigir por la fe, esto indica que nos abandonemos a Dios y dependamos de Él absolutamente, así como se oye. Es un perfecto antídoto del temor que provoca la preocupación, la ansiedad y el pesimismo. Escúchalo. Es un perfecto antídoto del temor que provoca la preocupación, la ansiedad y el pesimismo. Conéctate a la palabra de Dios. Esta es la primera fuente de la fe. La primera fuente de la palabra de Dios en la vida del creyente. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10:17 afirma: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estás escuchando, hermano? ¿Cómo está tu nivel de fe? ¿Estamos siendo dirigidos por la fe? ¿Por el fruto de fe que da el Espíritu? ¿Tenemos un carácter cristiano de fe? ¿Estamos dependiendo 100% de Dios o estamos dependiendo de las circunstancias? Es que el país todavía no se abre. Es que esto... ¿De quién dependes? Cuando somos dirigidos por la fe que viene de Dios, la fe que Dios ha puesto en nosotros, hay algo sobrenatural. Pero la única fuente y la fuente primaria que hay para esto es la palabra. Numerosos son los hijos de Dios que, al igual que los israelitas, malgastan 40 años de su vida en el desierto porque no creen en Dios. Muchos cristianos hoy en día, al igual que los israelitas de aquel entonces, malgastando 40 años de la vida en el desierto. Hermanos amados, también hay muchísimos cristianos que tienen una visión de langosta. ¿Cómo? ¿Una visión de langosta? Sí. Son como los 10 espías faltos de fe que vieron gigantes en la tierra de Canaán y volvieron exclamando. Lo puedes encontrar en Números 13:32. Ellos regresaron exclamando: éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Ellos tenían una visión de langosta. ¿Por qué? Porque no se dejaron dirigir por la fe. 10 hombres principales en las tribus de Israel regresaron con esta exclamación y con una visión de langosta. ¿Cómo podían saber
lo que los gigantes pensaban de ellos? ¿Acaso fueron a entrevistarlos? Pues, oiga, señor gigante, ¿cómo mira usted a Israel? Ay, hermanos, oigan, hay un ejemplo y un testimonio precioso. Cuando Israel empieza a conquistar la tierra prometida, y la primera ciudad, que es básicamente Jericó, a mí me llama la atención, porque una mujer ramera, una mujer prostituta, exclama verdades de cómo ellos miraban a Israel y de cómo ellos miraban a Dios, al Dios de Israel. Estoy totalmente seguro que estos gigantes tenían su miedo, pero como los israelitas tuvieron visión de langosta, eso fueron a su parecer. La segunda fuente poderosa de la fe es: conéctate al Espíritu Santo. Lo podemos definir en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Ahí estamos en esta cita preciosa. La segunda fuente es el Espíritu Santo. Gálatas lo define de esa manera. Incluye la fe como la expresión del fruto del Espíritu. Hermanos, dejémonos dirigir por la fe. Número 8. Déjate dirigir por la mansedumbre. Mansedumbre. La mansedumbre es el octavo rasgo característico del hombre lleno del Espíritu Santo. La humildad acerca corazones. Escúchalo. La humildad acerca corazones. Para el altivo los aleja. El hombre natural es orgulloso, altanero, arrogante, egoísta y egocéntrico. Pero cuando el Espíritu Santo llena la vida de una persona, se produce una transformación y se vuelve humilde, indulgente, sumiso y accesible. ¡Ay, hermanos amados! Cuando tratan la vida del hombre, del endemoniado gadareno, creo que hoy hay muchos, perdón la expresión, endemoniados gadarenos en diferentes lugares. Que no son nada mansos, humildes, sino hay un orgullo, altaneros, arrogantes, egoístas, egocéntricos. Pero hermanos, hay tres áreas poderosas cuando se ve a este hombre liberado, salvado por el Cristo de gloria. Tres características vas a encontrar en la Escritura cuando leas ese testimonio. El primero de ellos dice que estaba sentado. El segundo de ellos dice que estaba vestido. Y el tercero de ellos dice que estaba en su juicio cabal. Déjate dirigir por la mansedumbre. Claro, el mayor ejemplo de mansedumbre en toda la historia es el Señor Jesucristo. Amén. Así es. Fue el creador del universo. Y no obstante a ello, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y se sometió a los caprichos de la humanidad hasta el punto de dar su vida para poder comprar nuestra redención al precio de su sangre. Hermanos amados, el mayor ejemplo de mansedumbre en toda la historia es el Señor Jesucristo. La humildad no abusa del poder. Escúchalo. La humildad no abusa del poder. Sin embargo, nos dejó un ejemplo de no responder a los insultos con la injuria. Esto es particularmente cierto cuando recordamos que tuvo a su disposición el máximo poder y autoridad, aún en las horas de su sufrimiento, tal como se dijo a Pedro cuando le ordenó guardar su espada. Por favor, vean Mateo capítulo 26, versículos 53 y 54. En el versículo 52 Jesús le hace la alusión a este amado Pedro: guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada muere.
Pero los versos 53 y 54, Jesús exclama esto, que la humildad no abusa del poder. Óiganlo. Dice versos 53 y 54 de Mateo 26. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumpliría las escrituras de que es necesario que así se haga? Hermanos amados, cuando somos dirigidos por la mansedumbre, y voy a decir esto, y entramos a ocupar un puesto donde hay un rango de autoridad, donde hay un rango de poder que sobrepasa un montón de entendimiento, si no eres humilde, vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Liderazgos se han venido abajo por esto, porque ya tienen el poder, tienen la autoridad, pero no hay nada de humildad, sino por el contrario, decíamos, se vuelven orgullosos, altaneros, arrogantes, egoístas, egocéntricos. Primero lo que se muestra es, no están llenos del Espíritu Santo. Y segundo, tarde que temprano colapsarán. Pero Jesús, lo citado en el Evangelio de Mateo 26, nos deja un ejemplo grande. ¿Ustedes no piensan que yo puedo pedir una legión de ángeles? No, dice directamente 12 legiones de ángeles. Ustedes piensan que no tengo esa autoridad y ese poder, pero tranquilos. Si lo hago, las escrituras no se van a cumplir. Entonces, él estaba sumiso al contexto escritural profético. Todo tiene propósito en la vida. Y número 9, déjate dirigir por la templanza. Déjate dirigir por la templanza. El noveno y último rasgo característico temperamental del creyente lleno del Espíritu es la templanza. Ahora bien, por favor oigan esto. Ese es el vocablo utilizado por las versiones Reina Valera, Biblia Jerusalén y Nácar Colunga. Por lo menos estas tres versiones usan la palabra templanza, pero se ajusta más a la realidad la versión. Hay otra versión, Dios llega al hombre, así se llama esta versión, que traduce dominio propio. ¡Wow! Quiere decir que templanza es igual a dominio propio. Hermanos, qué precioso cómo estas 9 características del fruto del Espíritu Santo terminan con una palabra, templanza o dominio propio. Me llamó mucho la atención. Dominio propio. Comienza con el amor, pero termina con dominio propio. Y hay una grande interrogante. ¿Quién de nosotros, yo incluido, quién de nosotros puede decir que nunca ha cedido a la tentación? Porque dominio propio, cuando no se tiene, fácilmente se resbala. Ahora, por favor vayamos al libro de Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Bastante interesante la escritura. Génesis capítulo 4. Es interesante cómo nuestro buen Dios habla por medio de su palabra. Y cuando nosotros vemos esto, en Génesis 4:7 dice, por favor quiero que lo tomen muy en cuenta, 4:7 de Génesis: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien,
el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Saben cuál es el acontecimiento en esta escritura? Capítulo 3 de Génesis marca la caída del hombre, el pecado del hombre, la desobediencia del hombre. Hablo de Adán y Eva. Pero acá, en este texto o contexto del 4:7, vemos ya la manifestación de los hijos, en este caso de Caín y de Abel. Y el contexto escritural, el antes y después del capítulo 4, muestra que Caín estaba enojado. Caín estaba, hermano, ensañado. ¿Por qué? Porque Jehová Dios aceptó la ofrenda de su hermano y la de él la vio de alguna manera con desagrado. Claro, por la actitud que este hombre tomó. No voy a hablar de el dar en ese contexto, pero sí del hecho. El mismo Dios le habla. Porque en esta palabra es el mismo Dios que le habla a Caín. Oiga las palabras que ocupa Dios. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, aquí viene, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Aún en una etapa de pecado, Dios está diciéndole, ejerce dominio propio. Ejerce dominio propio. A ti será su deseo. Hermanos, concluimos con estos pasajes bíblicos. Concluimos con estos pasajes bíblicos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, no por todo, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y, por favor, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina esta palabra diciendo, contra tales cosas no hay ley. O somos dirigidos por el Espíritu Santo, o somos dirigidos por el enemigo. Si somos dirigidos por el Espíritu Santo, hay 9 características poderosas, 9 frutos maravillosos que van a hacer que nuestra vida esté sana. O nos dejamos dirigir por los deseos carnales, por las pasiones, por los pleitos, etc. Y vamos a vivir una vida mala. Tú decides vivir en amor. Tú decides vivir con gozo, con paz. Tú decides vivir con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza. Porque si esto sucede en tu vida, dice la palabra al final del verso 23, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Espero que esta enseñanza
venga no solamente a generar una expectativa en nuestras vidas, sino que realmente nos confronte para que, como dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí donde estás, oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor amado, por tu grande amor manifiesto para con cada uno de nosotros. Te damos gracias, precioso y bello Espíritu Santo, por este fruto manifiesto para nuestras vidas. Aleluya. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Señor, ayúdanos a recordar esta palabra para nuestro beneficio y para el beneficio de los demás. Mi Dios eterno, ahí donde está mi hermano, ahí donde está mi hermana, estoy declarando firmemente la grandeza de tu amor sobre y dentro de su vida, Señor amado. En tu nombre, Jesucristo, declaramos firmemente que hay sanidad en las heridas que se han provocado. Hay sanidad en las relaciones rotas que se han provocado. Hay sanidad por medio de tu palabra, Señor, en la vida de las familias. En tu nombre, Jesucristo, ahí donde están, Señor, ahí donde están. Que tu mano preciosa y tu presencia bendita vengan a llenar, vengan a ministrar, Señor amado, todo lo que ellos y ellas somos delante de ti, mi Señor. Padre, obra y opera un milagro en la vida de él, de ella, Señor. Ahí donde se encuentra, Padre. En tu nombre, Jesucristo, así lo estoy declarando en esta hora preciosa, Señor. Alabo y exalto tu santo nombre, Padre. Dejamos esta semilla de la palabra y la sembramos en el corazón de cada uno para que germine y dé su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús lo creemos y lo confesamos. Amén y amén. Qué gozo, mis hermanos. Si usted comenzó con nosotros esta transmisión y la está terminando, gloria a Dios. Posiblemente algunos se conectaron y luego salieron por alguna eventualidad de la vida, ni modo. Esperemos que en su oportunidad ellos puedan volver a conectarse y poder disfrutar de estos tiempos. La recomendación que el apóstol Santiago deja para nuestras vidas es que no seamos tan solamente oidores, sino más bien hacedores de la obra. Así que ahí donde están, Dios les bendiga. Ahí donde están, el Dios Todopoderoso se glorifique en cada una de sus vidas. Saludos, bendiciones, amada familia. Mencionar nombres nos quedaríamos cortos, de seguro que no mencionaríamos a alguno. Pero ahí donde usted está, en el área de Salcajá, en el área de Shela, en el área de San Cristóbal, aquí en este territorio guatemalteco y fuera de nuestras fronteras, donde estén, en el área centroamericana, el área mexicana, el área de los Estados Unidos, qué sé yo, hasta dónde podamos llegar con esta transmisión, que nuestro buen Dios multiplique cada área de sus vidas. Siempre expreso eso. Ánimo en todo emprendimiento. Les amamos, les bendecimos y no se le olvide, miércoles a partir de las 7 de la noche estamos una vez más para ser ministrados con la palabra bendita de nuestro buen Dios. Bendiciones, familia, que el resto de los minutitos de esta mañana de domingo y el resto de la tarde que tenemos sea de paz y de bendición. No tiene a dónde ir, así que disfrute a sus seres queridos. Hermano, ayude en casa. Ayude a preparar el almuercito hoy. Ayude, no que lo haga. Ayude, métase un ratito. Si hay que hacer tortillitas, hay que hacerlas. Si hay que hacer un chirmolito, hay que hacerlo.
Métase, mi hermano y hermana, no abuse, dele un poquito que hacer nada más a él. Jóvenes, señoritas, hijos de casa, métanse también. Ayudemos en todo lo que se pueda. Disfrutemos de la vida y pues entramos casi a la recta final de este mes. Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Les amamos ahí donde están. Que nuestro buen Dios les guarde y les prospere. Saludos, bendiciones. Bendiciones, familia. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel.
En su amor confiamos, hay descanso.